Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? El Señor les bendiga. En esta tarde, en este día, es un gusto para mí poder compartir el capítulo 19 del libro de Hechos y le vamos a dar lectura y dice la palabra del Señor así: Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautizo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se paró a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces, en esta primera parte del capítulo 19, nosotros vemos todos los milagros que el Padre hizo a través de Pablo. Dice la palabra que muchos se convirtieron, algunos fueron llenos del Espíritu Santo, otros fueron sanos, tan es así que inclusive traían sus paños y sus delantales para que Pablo los tocara y la gente fuera sana donde estaba. Y a través de cada uno de estos milagros, la gente creía y estaba dejando sus tradiciones paganas, como lo podemos ver, estos magos que hacían magia, que hacían brujería y todo este tipo de misticismos. Dice la palabra que traían sus libros de magia y los quemaban, y aunque eran muy caros, aunque eran costosos todo lo que hacían, pero sin embargo ellos decidieron dejar todo su pecado, dejar todas sus prácticas atrás y se convirtieron a Cristo. Y vemos también que hubo consecuencias acerca de esto, porque empezó también a haber un problema económico debido a esta conversión, a estas nuevas enseñanzas que Pablo traía, y a esta conversión a Cristo trajo un problema económico, y lo vamos a empezar a ver a partir del versículo 23, donde dice el alboroto en Éfeso. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, hubo un gran problemón por esta situación. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, construía imágenes del templo de Diana y de Diana,
dice que daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, nosotros vivimos de hacer templos a Diana y de hacer imágenes de Diana, y pues de ahí comemos y de ahí sobrevivimos. Pero veis y oíste que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, había apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Entonces aquí del versículo 23 al versículo 28, nosotros podemos ver que estaban teniendo un problema de economía por cuestión de la conversión de muchas personas a Cristo. La gente estaba dejando de comprar imágenes, de idolatrar a Diana, y estaba causándoles problemas económicos a los artífices, a los artesanos, a los comerciantes. Entonces este señor Demetrio, que era como el líder de los artesanos, comenzó a alborotar a los otros y les dijo: miren, nos va a traer un problema económico porque la gente está dejando de comprar y de creer. Pero no solo eso, también la gente está dejando de creer en nuestra gran diosa Diana. Entonces dice la palabra más adelante que se juntan en una plaza y comienza a haber un alboroto tremendo. Y en el versículo 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, porque pues había peligro, inclusive hasta que lo podían linchar. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Imaginen qué tremendo durante 2 horas escuchar esa voz: grande es Dios de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, tremendo. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúncense los unos a los otros. O sea, aquí este varón le estaba diciendo: todos sabemos que Diana, que toda la ciudad guarda el templo de Diana, y que Diana es la diosa, y que la imagen de Júpiter está resguardada, que se le va a seguir venerando. Este hombre, con sabiduría para calmar a la multitud, les decía, y les dice: miren, si este hombre Demetrio y los artífices tienen problemas con alguno, o con Pablo, o con algún apóstol, pues para eso hay audiencias, para eso están los jueces, para que lo hagan ahí y los demanden. Y dice en el versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa, en la legítima asamblea se puede decidir. Entonces, en pocas palabras, aquí lo que le estaba diciendo es: arréglenlo en los juzgados y no hagan estos alborotos. Dice en el versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces, nosotros vemos que cuando el Espíritu Santo se mueve y hay manifestaciones y la gente se convierte, siempre va a haber un efecto colateral, siempre va a haber alguna queja o siempre va a haber algún problema. Tristemente nosotros podemos compararlo en la actualidad en nuestro México, que cada
fiesta patronal es una fuente de ingresos para muchos comerciantes y para México, para el turismo. Entonces, por eso a nuestro gobierno no le conviene que nuestra gente conozca la verdad. Prefiere que la gente siga engañada, porque cada que hay una fiesta patronal, y son fiestas en cada pueblo, muy constantemente y con muchos santos, pues se genera gastos, se ponen ferias, se venden jarros, se venden imágenes, se venden flores, se venden todo tipo de cosas, que eso ayuda a la economía de nuestro país. Por lo tanto, a nuestras autoridades no les conviene que la gente conozca la verdad. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, tristemente, nuestro pueblo, nuestro México y muchos países en el mundo vive atado a la idolatría, y debido a la economía, que tiene que ver mucho. Así es que, hermanos, sigamos orando y clamando al Padre para que el Espíritu Santo sea el que abra el entendimiento de cada persona y pueda traer convicción y pueda dejar la idolatría. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.